Un saludo cordial a todos los amigos del programa de plataforma de su canal TVX. Me da gusto saludarlos. Mi nombre es Rafael Lemus, soy economista y estoy aquí para compartir con ustedes parte del conocimiento y discutir la problemática de temas de interés económicos que tienen alguna importancia en el país y también a nivel mundial. Este día vamos a conversar sobre el tema de la inflación, sobre el tema de si es un problema local, si es un problema internacional, qué tanto están creciendo los precios, cuál es la magnitud de El Salvador versus las economías mundiales, por qué la inflación es diferente, la que anuncia el gobierno de aumento de precios y lo que experimenta cada hogar, por qué hay diferencias. Es decir, si el gobierno dice 4%, a la mamá o al papá no le cuadra el dato, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué otros problemas de estimación tiene? Y lo más importante, si hemos llegado a este nivel, ¿qué es lo que nos espera más adelante? Bueno, una vez indicado esos temas en general, comenzamos. Lo más importante es partir qué es lo que entienden los economistas por inflación. Y ahí, de manera escueta, se reconoce que es un aumento, que tiene algún aumento de precios de bienes y servicios que tiene algunas características. La primera es que es un aumento generalizado, es decir, muchos productos o la mayoría de productos. En segundo lugar, es un proceso, o sea, no aumenta en una sola ocasión, sino es algo continuo, es un proceso, una dinámica que se sostiene en el tiempo. Y eso es lo que los economistas entienden por inflación. En otras palabras, no es inflación que, por ejemplo, el gobierno suba un impuesto y eso aumentó algunos precios de bienes, pero ocurrió una vez y después no ocurrió más por varios meses o años. Eso no es un proceso de inflación. Por supuesto que ese caso del ejemplo de un aumento de un impuesto sí sube algunos precios de bienes y servicios y aumenta el nivel general de precios, pero no es un proceso de inflación. Ok, una vez superamos el tema del concepto, podemos conversar, ¿este es un problema de El Salvador o es un problema mundial lo que estamos viviendo? Bueno, en esta primera gráfica que estoy compartiendo se puede apreciar que las economías desarrolladas, que en este caso es la barra de tono verde, las más pequeñas de las barras, está aumentando y hay un aumento del año 20 al año 21 y sucesivamente el año 22, que es el pico de inflación en esta serie desde el año 20 hasta el año 23. Esas son las proyecciones del Fondo Monetario. Las de barra roja son las inflaciones de las economías en desarrollo y emergentes, o sea, el resto que no son economías desarrolladas. Lo que se aprecia es que inflación, los dos grupos de países van a tener mayor dinámica de aumento de precios y curiosamente el mayor aumento de precios de los últimos 3 años va a ser en este año 22. O sea, estamos viviendo el peor momento y la buena noticia de menor inflación llega hasta el otro año 23. Pero ojo, ellos prácticamente resuelven los países desarrollados, o sea, controlan la inflación, esperan controlarla el próximo año, el año 23. Pero las naciones en desarrollo y emergentes van a seguir con un problema de inflación alta. Y ahí es un primer llamado de atención. O sea, que este es un problema mundial que tiene raíces y que se espera controlar el próximo año para las economías desarrolladas, pero no para el resto de economías. Y aquí es importante discutir qué causa la inflación en el mundo. O sea, si es un problema mundial la inflación, ¿qué es lo que lo está causando? Y ahí lo está generando básicamente, acordémonos que la pandemia del año 20 generó la necesidad que los gobiernos salieran con expansión de programas de apoyo a los hogares y programas de apoyo de crédito a las empresas. Entonces, una gran inyección de dinero que generó aumento de demanda y además muchas actividades, empresas tuvieron muchos meses cerradas. Entonces, había muchos agentes con dinero demandando y poca producción, y eso hizo que aumentaran los precios. Y además siguieron aumentando créditos, ha habido una dinámica de mucho dinero en el mundo por todos los programas, pero en el camino también han surgido otros problemas, y eso es todo el aumento de precios de alimentos
y de energéticos, de energía, gas, petróleo. ¿Por qué? Por la guerra de Ucrania y Rusia. Y eso es una variable que se adiciona al problema de la expansión de dinero y a los problemas de logística, de transporte del mundo. Entonces el mundo tiene tres presiones de aumento de precios. Toda la inyección de dinero por la pandemia, los problemas de logística que se generó por la pandemia, que son aumentos de costos de transporte del comercio mundial, y el tercero es de alimentos y petróleo por la guerra de Ucrania y Rusia. Pero El Salvador tiene una dinámica, ya una vez tomando todos esos factores, diferente. O sea, El Salvador sí tiene un aumento de precios. Estamos llegando a 6.5% en abril. Ha venido creciendo. Eso se puede ver aquí en la línea moradita, que es esta que viene creciendo aquí, más plana, el que viene casi de niveles bien bajos. Y en el camino fue creciendo en los últimos meses del año pasado y llegó arriba del 6%, en marzo 6.7 y en abril 6.5. Entonces ya tenemos 3 meses con inflación arriba del 6%. Esto es un indicador de que tanto está subiendo los precios en el país, pero si uno ve, por ejemplo, los grupos y los alimentos, que esa es la línea que viene de aquí abajo, la línea negra, esa es la línea más alta que está aquí, esa está llegando arriba del 9% en los últimos meses. Quiere decir que el grupo de alimentos tiene una dinámica de aumentos de precios más fuerte que todo el conjunto de bienes del país. Y el otro que venía bastante fuerte eran los precios de transporte, o sea, todos los combustibles, etc. Pero como el gobierno tomó medidas en los últimos 2 meses, eso ya hay un efecto que se ha logrado contener esa dinámica de precios. Eso es bueno, ¿verdad? Y era el objetivo del gobierno. Pero está el otro factor que es bien importante para los hogares, que es el problema de los precios de alimentos. Y ahí la inflación sigue. Y el otro problema es que hay una inflación que le llamamos subyacente, o sea, la inflación cuando uno quita los precios de los bienes que son más volátiles o más erráticos. Si uno quita eso, la inflación todavía queda arriba de 4%. O sea que en el horizonte de los próximos meses la inflación no va a bajar, o sea, va a seguir en nuestro caso. Hay algo más estructural que está aumentando los precios. Una vez explicado los niveles de inflación de El Salvador, es importante tener presente que en los aumentos de precios hay ganadores y también hay perdedores. ¿Quién pierde cuando suben los precios? Bueno, pierden aquellos grupos que tienen salarios estables, o sea, normalmente las personas los contratan y su salario aumenta hasta que hay un aumento de incentivos, aumento general, pero casi que no ocurre en el país. Entonces las personas, su salario está fijo en dólares, o sea, le pagan $500 y eso es todos los meses, o sea, está fijo. Recibe una pensión de $400 y eso está fijo en el tiempo. En esos casos, esos hogares, esas personas, con los mismos ingresos, tienen que enfrentar precios más altos. Es decir, que su dinero no le alcanza, compra menos. Estos son los grupos de perdedores principalmente. De ahí hay otros grupos que sí ganan. ¿Quién gana en estas dinámicas de aumento de precios? Por ejemplo, un empresario que tiene un inventario de productos ahí y tiene un buen inventario, un buen volumen y empezaron a crecer los precios, él puede lo que compró hace 3 meses venderlo hoy a precios más altos. O si lo puede conservar por más meses, pues lo que compró el año pasado lo puede estar vendiendo hoy, ¿verdad?, a una diferencia de 6, 10, 12 meses y está teniendo ganancias extraordinarias por manejar un inventario. Claro, los inventarios tienen un costo. También los que ganan, curiosamente ganan los deudores. ¿Por qué? Porque si usted recibió el dinero, por ejemplo, hace 2 años, en el año 20, los precios eran de otro nivel. Hoy usted está entregando un dinero, que es cierto es la cuota, la misma cuota, pero el dinero que usted entrega tiene menos valor que el dinero que recibió hace 2 años. Eso digamos que son en general algunos de los ganadores y perdedores. Y luego viene un tema importante y es, a ver, en los hogares,
siempre se dice, miren, la inflación, el gobierno dice que es 6.5 en abril. Si uno le pregunta a la mamá, al papá, ¿te hace sentido que los precios en un año han crecido solamente 6.5%? Lo más probable es que el jefe o la jefa de hogar va a decir, eso no es cierto, están mintiendo. Pero lo que habría que aclararle a los amigos de TVX es de que no es muy precisa la comparación. ¿Por qué? Porque lo que el gobierno está siguiendo es el grupo de una canasta que construyó en el año 2005-2006 con una encuesta de unos hogares que está tomada básicamente de una muestra de un poquito más de 4.500 hogares y son de un nivel de ingreso bastante bajo, que ese es más o menos el 80% de los hogares están alrededor de esa canasta, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, esa canasta tiene un costo de más o menos $250 o de $400, pero usted gana 1.000 o gana $800, el grupo, usted tiene otra canasta, es otra canasta de consumo, etc. Entonces, cuando uno está viendo ese tipo de temas, tiene un problema. Y es que algunos productos, cuando uno los empieza a ver individualmente, por ejemplo el tomate, yo he podido constatar precios de esta semana con hace un año y eso ha subido más de 30%. Las gasolinas, por ejemplo, esas han subido más de 40%. Pero la gasolina directamente ¿a quién afecta? Afecta a los que tienen vehículos automotores. Pero en la cadena de bienes y servicios van los ajustes de inflación por los aumentos de costo de transporte, que eso son todos esos que movilizan bienes y servicios. Entonces habría que tener presente de que la inflación del gobierno no va a cuadrar con la inflación de la familia o del hogar, porque el hogar tiene otra canasta por su nivel de ingreso y por los bienes, ¿verdad?, que no están incorporados en lo que el gobierno está siguiendo. Entonces ahí habría que tener esa precisión y ese cuidado. Además, en el camino, piensa en el 2005, 2006, que se construyó esta canasta, ya pasó más o menos unos 17, 18 años, que en ese caso hay productos nuevos. Pudiera decirle que algunos servicios que tienen su hogar, sobre todo de telecomunicaciones, cables, etcétera, todos esos programas de streaming, ya en el 2005 no existían. Hoy son productos nuevos que no están en la canasta. Y así la canasta va sufriendo en el camino sustitución, ¿verdad? Porque salen nuevos productos, nuevas variedades o algunos ya no vienen. Entonces hay que tener presente ese tipo de cosas, que la canasta que está haciendo el gobierno también se puede ir quedando desactualizada o algunas cosas no tienen el peso relativo que tiene hoy en día, ¿verdad? El otro tema es la canasta de bienes. La inflación no es algo que tenga el peso que uno esperaría en alimentos, que es lo que uno luego suele sentir de manera más fuerte. Acordémonos que en el caso de los alimentos, el peso es únicamente de 26% y la canasta del gobierno, que incluye alimentos y bebidas no alcohólicas, solo incluye 71 productos, de un total de 238 productos. Entonces, eso ya nos dice de que el gobierno solo anda siguiendo entre alimentos y bebidas 71 productos. Y por lo tanto, ¿verdad?, no tiene todas las variedades ni todos los productos que en su hogar se están consumiendo. Entonces, cuando se habla de inflación oficial es de una canasta muy específica. El otro tema es que la inflación que el gobierno anda muestreando los precios todos los meses va a chequear precios solamente de 6 departamentos y solo logra meter en la muestra 23 municipios y son 262 municipios. Ahora, el hecho que el gobierno agarre solo 23 municipios es por esfuerzo estadístico, solo va a ir a seguir el 80% de lo que tiene mayor peso económico en el país. Y ahí están solo los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, La Paz y San Miguel. Y San Salvador, por supuesto, tiene cerca de 10 municipios en la muestra.
La Libertad 3, La Paz 2, Santana 3, Santana 2, Sonsonate 3 y San Miguel, solo San Miguel. Entonces ya usted dice, ajá, entonces yo vivo acá en este municipio, bueno, allí no es parte de la muestra. Eso es bien importante porque las dinámicas de precios son bien diferentes. Ahora viene un tema que es bien importante y es, ok, si los precios están subiendo, ¿qué puede hacer el gobierno para ayudarle a la gente, para protegerla? Y aquí hay distintos puntos. Algunas son medidas administrativas, que el gobierno suele decir, mire, ahorre, consuma menos energía, sea eficiente, etc. Ese tipo de cosas que está bien, tenemos que hacerlas. El otro es que el gobierno puede decir, bueno, voy a lo que hizo recientemente, vamos a congelar los precios de este producto que son las gasolinas, vamos a controlar el precio de los tambos de gas, eso ayuda, alivia, pero acordémonos que los alimentos siguen su propia dinámica. El otro problema es que el país no ha logrado tener unidades de medidas en los bienes. ¿A qué me refiero? Usted va al mercado y compra una bolsa de tomates, le dan la bolsa de tomates. Ok, a la otra semana llega y le dan otra bolsa de tomates. Pero se fija de que hace una semana le pudieron haber dado 8 tomates en la bolsa, en la siguiente 7 tomates y el precio siempre es $1. Usted dice, no están subiendo los precios. Sí, pero ahí hay un problema de medida. Estamos midiendo cosas diferentes. El país no tiene unidad de medida en lo fundamental, o sea, los tomates, los guineos, los plátanos, las cebollas. Nosotros compramos bolsitas, racimos, manos. Curiosamente compramos 5 manos. Eso no tiene equivalencia de nada en el sentido de que yo no puedo seguir. Los guineos me pueden dar 10 guineos la semana pasada de un tamaño, la siguiente semana 10 guineos de otro tamaño. Estoy midiendo cosas diferentes. Entonces, ir a seguir precios con eso es complicado. Y para el hogar, usted no tiene referencia en ese sentido. Y peor si le dan bolsas de jocote, bolsas de zanahoria, bolsas de papa, no hay control. Entonces el gobierno sí debería hacer eso, tratar de tener medidas estándares, que todo sea en libras, que todo sea en kilos, y ahí puede ir cambiando el tema de los precios de control, sobre todo de supervisión, y todo el esfuerzo de protección al consumidor que hace el gobierno. El otro tema es que cuando el gobierno trata de controlar los precios o de aliviarlos por medio de estas medidas del gas, fijar precios, hay que tomar en cuenta también que eso tiene un costo. Y por ejemplo, un mes que usted congele los precios de las gasolinas le puede costar sus 40 millones al país, al gobierno. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? De los mismos impuestos que pagamos todos. Ya sostener eso de las gasolinas, del gas y de otras cosas puede salirle caro al gobierno por 2, por 3 meses. Si empieza a sumar de a poco, eso puede ser una factura en el mes de 100 millones, 2 meses 200 millones, que ya es algo que puede golpear a las finanzas públicas. Siempre se ha discutido si es relevante hacer más. Yo creo que sí. El gobierno tiene que hacer un esfuerzo mayor y tiene que dar los pasos en la medida apropiada. Espero que esto haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo programa. Que descansen y pasen un feliz día.